Bueno, muy buenas tardes a todos. Le damos entonces la bienvenida a una nueva capacitación del Centro Despachante de Aduana en esta nueva modalidad, en la modalidad Zoom, en esta oportunidad y en la celebración del mes del despachante de aduana que continúa con capacitaciones y con actividades todos los días. En esta oportunidad y con la finalidad de brindar herramientas para que todos los despachantes de aduana podamos tener un panorama de temas inherentes o exclusivamente al comercio exterior y también de los otros, y también otros temas que si bien no son determinantes, pero sí periféricos al comercio exterior y que sí tienen algún impacto en nuestra actividad, para lo cual es importante que el CDA pueda dotarlos de estas herramientas y como saben todas las capacitaciones que estamos dando o los temas que son de importancia o los temas recientes, saben que el CDA se ha caracterizado últimamente por acompañar a los despachantes de aduana en toda la normativa de cualquier entidad pública y privada que pueda tener incidencia en el comercio exterior y sobre todo su reciente sanción o su reciente publicación o su reciente puesta en funcionamiento o puesta en marcha. Para esto, sin más trámite, en esta capacitación va a ser el futuro del teletrabajo. Esto que vino, que quizás nos lo van a decir las oradoras en este momento, pero creo que quizás sea un tema que vino para quedarse, o que vino y que llegó y que irrumpió de la misma manera que llegó el COVID, o que quizás el teletrabajo lo trajo el COVID, no sabemos como esto de que es primero, si el huevo o la gallina, pero la realidad es que el COVID y el teletrabajo creo que vinieron de la mano o fue consecuencia de, para lo cual y para seguir acompañándolos en este mes de celebración del despachante de aduana, quería darles la bienvenida a las doctoras Soledad Gracias. Santos y Emilce Guglielmotti, que son nuestras asesoras en normativa laboral que nos vienen acompañando desde nuestra gestión, que fue una de las asesorías más importantes que incorporamos, con muchísimas consultas, porque era un tema que el CDA no tenía y que realmente ha sido de muchísima utilidad. En el día de ayer, la doctora Guglielmotti estuvo en una multitudinaria reunión de socios para tratar el tema paritarias. La verdad que últimamente tenemos mucha actividad relacionadas con la cuestión laboral. Así que les damos el paso. Les pedimos, por favor, si pueden silenciar los micrófonos, como para que podamos escuchar la charla, que las doctoras le van a dictar en adelante, y una vez finalizado, vamos a leer las preguntas o las dudas que tengan, para que las doctoras puedan responder. Así que muy agradecidas porque estén aquí, y tienen la palabra entonces las doctoras. Bueno, gracias Marcelo por la presentación. Bueno, como decía Marcelo recién, ¿no? Y yo opino un poco lo mismo, como que el teletrabajo vino así de golpe, bueno, adaptémonos a esto y aprendamos a trabajar en Zoom, a trabajar online, a manejarnos de otra manera. Particularmente, y como decía Marcelo también, una de las últimas novedades que hubo al respecto es que fue aprobada y publicada la ley de teletrabajo, y un poco ese era el tema, la idea que queríamos como presentar, un poco contarles las normativas, las normas que contiene esa ley, y bueno, en base a eso, obviamente, las preguntas que tengan después iremos trabajando. Yo les preparé, a ver, díganme si se ve bien ahí la presentación. ¿Sí? Genial. Bueno, ¿por qué el futuro del teletrabajo? Bueno, porque en realidad, si bien la ley ya está aprobada y ya fue publicada en el boletín oficial el 30 de julio, en realidad no va a entrar en vigencia hasta 90 días después de finalizado el AJPO, con lo cual
es una ley que existe, pero que todavía no está vigente. Hay un montón de cosas que después vamos a ir hablando, pero por el momento, digamos, no tenemos regulación activa, por decirlo de alguna manera, respecto del teletrabajo. Y como todos tuvimos que hacer, fuimos improvisando, porque no teníamos opción, teníamos que empezar a trabajar de alguna manera, y fuimos improvisando modalidades. Algunos le han dado computadoras a los trabajadores, otros le han pagado un poco de la cuota de internet. Bueno, en mientras tanto estamos, ¿no? Una de las características que tiene la ley es que requiere que el contrato de teletrabajo sea por escrito. O sea, si voy a tener una persona trabajando de forma remota, voy a tener que tener un contrato por escrito con esa persona. Y a diferencia de lo que estamos habituados nosotros, ¿no? Que el trabajo en relación de dependencia por tiempo indeterminado no requiere la forma escrita. Y por otro lado, hay un montón de cuestiones que esta norma deja libradas a la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque, bueno, cada actividad va a tener sus particularidades, no es lo mismo comercio que despachantes de aduana, y nosotros vamos a tener la particularidad de tener, porque sabemos que muchos despachantes no les aplica el convenio de AEDA por el territorio, y bueno, vamos a tener, digamos, dos subnormas aplicando a normas que aún no existen, con lo cual vamos a ver qué es lo que surge de la negociación colectiva. Fundamentalmente, derechos y obligaciones de los trabajadores van a ser exactamente los mismos que aquellos que presten tareas de forma presencial, ¿sí? Y la ley, también dice que se aplicará la misma remuneración que a los trabajadores presenciales, que obviamente no pueden percibir una remuneración inferior, y que también a través de la negociación colectiva se va a negociar qué va a pasar con esos trabajadores que no son 100% remotos ni 100% presenciales. Por ejemplo, algo que existía mucho antes de la pandemia eran empresas que tenían personas que trabajaban a distancia una vez por semana o 2 veces por semana. Bueno, todo esto va a quedar un poco, va a depender, digamos, de la negociación colectiva de cada gremio. En cuanto a la jornada laboral, sigue entrando gente, perdón, pero me van apareciendo los cartelitos y yo es como que, ¿qué es eso? Y admito. En cuanto a la jornada de trabajo, va a tener que ser pactada también por escrito, previamente, por supuesto con los mismos límites legales que tiene la jornada habitual, y esto es, los mismos límites me refiero a, por supuesto, las 48 horas semanales para la ley de contrato de trabajo, 45 para el caso del convenio de AEDA. Y acá empiezan como las diferencias con el contrato de trabajo común, por decirlo de alguna manera. Que el convenio prevé que las personas que tengan a su cargo menores de 13 años, o personas con discapacidad, o personas mayores de edad que convivan y que necesiten de una atención específica, van a tener derecho a horarios compatibles con esas tareas o a interrumpir la jornada. Por decir algo, podría trabajar, no sé, de 9 a 12 y de 14 a 19, por dar un ejemplo cualquiera. Tema que también va a tener que ser pautado por escrito en ese convenio que hagamos con el trabajador y evaluado caso por caso, ¿no? Y este es uno de los grandes temas que creo que todos tenemos que aprender, que me parece que no es solo un derecho para el trabajador, sino hasta una obligación para cada uno, que es la desconexión digital. A ver, vamos a hacer la distinción entre desconexión digital y descanso. Creo que el concepto de descanso, el día de descanso por semana, que por lo general es el domingo en la actividad de ustedes, o las vacaciones como descanso anual, creo que todos lo conocemos y que no hace falta detenernos en eso. Pero lo que introduce la ley es el concepto del derecho a la desconexión. El derecho a la desconexión es que apunta a que el trabajador, o sea, que se cumpla el horario de trabajo y que no se esté mandando al trabajador mensajes, mails o lo que sea fuera de su horario de trabajo. Y acá viene el gran tema, ¿no? Digo que
yo empleador, puedo no mandar un mensaje al trabajador, pero ¿cómo hago para controlar que, por ejemplo, un cliente no le mande un mensaje a un trabajador? O sea, ahí vamos a tener un montón de desafíos para ver cómo los vamos a resolver. Una opción, por ejemplo, es que el acceso al correo electrónico, otra persona más, no esté en el celular, que sea solamente a través de la computadora. Entonces, bueno, yo veo los mensajes cuando estoy en la computadora. Desde ya, bueno, los mensajes por WhatsApp, ¿no? Decir, bueno, pongo un horario en el que, no sé si saben que WhatsApp tiene una aplicación que se llama Business, que es justamente, se puede limitar el horario en que me llegan las notificaciones y cuál no. Hay un montón de cuestiones tecnológicas. Tendremos que aprender, por ejemplo, a mandar mensajes, a programar los mails para que lleguen en horario laboral. Entonces, son un montón de cosas que vamos a tener que ir muy a poquito viendo cómo vamos a manejar. Desde ya que el trabajador haga derecho al uso haga uso de su derecho de desconexión, no puede ser sancionado. Igual que si está de vacaciones, digo, yo no puedo sancionar a un trabajador por no contestar un mail cuando está de vacaciones, ¿no? Y por otro lado, la ley como nos impone esta obligación de desarrollar sistemas que estén acorde, digamos, a estas prescripciones. Insisto, hay cosas que parecen súper complejas, pero son súper simples, porque hasta Gmail tiene, Gmail, que es gratuito, digo, tiene un sistema para configurar los mensajes para que salgan el día y a la hora que yo quiera. Con lo cual yo puedo estar trabajando un sábado a la noche, pero a mi cliente el mail le va a llegar el lunes a las 9 de la mañana. Así que bueno, también es un poco un desafío seguir aprendiendo de todas las tecnologías que ya tenemos disponibles, como por ejemplo aprendimos del Zoom a los golpes, pero bueno, no nos quedó otra. Ayer hablaba con una amiga y me reía, porque cumplía años el 19 de marzo, y ella me decía, cuando yo cumplí años no existía el Zoom, más o menos, ¿no? Obviamente fue una broma, pero no tuvo festejo de cumpleaños, no tuvo Zoom, no tuvo nada. Pobre, y ahora estamos todos súper cancheros organizando cumpleaños virtuales. Seguimos con la ley. Otra de las características que tiene es el tema de la voluntariedad. Es decir, que si yo tengo hoy, no hoy pandemia, prepandemia, yo tenía un trabajador que era presencial y quiero cambiar esa posición a una posición virtual, digamos, de teletrabajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditadas, que ahí la pregunta es ¿qué es debidamente acreditado? Deberá ser voluntario y presentarse consentimiento por escrito. O sea, no puedo obligar a un trabajador a dejar de prestar tareas presenciales. Insisto, no estamos hablando de esta situación de aislamiento, estamos hablando de una situación de normalidad, sino que tiene que ser algo consensuado con el trabajador. Y además, esta situación de teletrabajo puede ser reversible en cualquier momento de la relación laboral. O sea que el trabajador puede pedir volver a prestar tareas presenciales, y el empleador, salvo de nuevo que tenga motivos fundados, tiene la obligación de prestar tareas presenciales. En cuanto a los elementos de trabajo, como les decía, yo sé que muchos de ustedes ya resolvieron este tema, y como pudieron, como fue surgiendo, porque fue así, lamentablemente no tuvimos opción. El empleador tiene que entregar los elementos de trabajo, igual que cuando están en la oficina, sea una computadora, sea un sistema informático que usan ustedes en la empresa, o el acceso a ese sistema informático, de forma remota. Y en el hipotético caso que no se entreguen las herramientas, la ley prevé la posibilidad de compensar la entrega de herramientas en dinero. Este es uno de los temas que yo creo que va a ser el primero que va a haber que regular. Les aclaro que más allá del tema de la negociación colectiva, también falta la reglamentación del Ministerio de Trabajo, porque si yo, como ustedes saben, si yo estoy compensando un gasto, por ejemplo un viático, esos montos que yo pago no son salario propiamente dicho, sino que son
no remunerativos. Entonces, por ejemplo, si yo le pago internet al trabajador, esa compensación por el gasto de internet debería ser no remunerativo. Por supuesto, el trabajador va a ser responsable del correcto uso de las herramientas informáticas, de la información que tenga, porque el trabajador va a tener en su casa a su disposición información que en realidad es de la empresa. Y desde ya, esto tampoco es nuevo, porque siempre lo hemos hecho, digo, siempre la capacitación para el uso de toda esta tecnología que tengamos va a estar a cargo del empleador. En cuanto a la representación sindical, la ley es bastante cortita, así que no me queda mucho, por lo menos en cuanto a la ley, seguro que después tienen dudas. Todos los trabajadores tienen los mismos derechos colectivos que los trabajadores presenciales, o sea, es lo mismo, esté donde esté trabajando, si está en la casa o está en la oficina, es lo mismo. Van a tener el mismo sindicato, van a tener derecho a la misma escala salarial, a los mismos beneficios que establece el convenio, en el caso de ustedes, las 45 horas de jornada, bueno, en el convenio que no se cuentan los domingos y feriados en las vacaciones, todas estas cuestiones. Y la representación sindical aclara la ley que va a ser ejercida por la misma asociación sindical de la actividad. En el caso de despachantes en la Ciudad de Buenos Aires, AEDA, o comercio para el resto del país. ¿Qué más? En cuanto a seguridad e higiene, otra vez la ley delega en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo la reglamentación de las normas de higiene y seguridad. Y acá el problema es cómo determino yo las normas que realmente no sé cómo lo va a resolver esto la Superintendencia, las normas de higiene y seguridad en la casa. Digo, por ejemplo, en la oficina sabemos que la salida tiene que estar señalizada, ¿no? O que si hay escalones que tienen que estar señalizados. ¿Cómo hago en la casa del trabajador? Digo, ¿hasta qué punto yo me puedo meter en la privacidad, yo empleador, me puedo meter en la privacidad de la casa del trabajador, a ver si, no sé, tiene señalizada la salida, o si hay un matafuegos en la casa, digo, eso va a ser un tema que va a tener que regular la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Y otra de las cosas que dice, yo no sé si ustedes saben que hay un listado de enfermedades profesionales, es un listado que también de la Super, hecho donde se determina cuáles son consideradas enfermedades profesionales según cada actividad. Digo, por ejemplo, no sé, no es lo mismo, obviamente, la exposición que tiene un colectivero por el estar sentado todo el tiempo que, no sé, un enfermero, ¿no? Entonces, bueno, ese listado determina qué enfermedad es considerada profesional para cada actividad. Una de las cosas que plantea la ley es que la Super va a tener que incluir dentro de ese listado las enfermedades que son producto del teletrabajo. Yo les adelanto que el listado de enfermedades profesionales está, creo que la última actualización tiene como 20 años, con lo cual de acá que pase eso va a pasar mucho tiempo. Y respecto de los accidentes, porque saben ustedes que, por ejemplo, si un trabajador yendo al trabajo, no sé, se cae del colectivo y se esguinza, no vamos a ninguna tragedia. Eso es accidente de trabajo, es un accidente ininterrumpido. Bueno, lo que prevé la ley es que los accidentes sucedidos en el hogar, en la jornada, durante el tiempo que yo pacté del teletrabajo, se van a presumir accidentes de trabajo. Y acá el otro tema va a ser qué va a pasar con la RT. Porque, por ejemplo, si yo estaba en horario de trabajo, pero me fui a bañar y me resbalé en la bañadera, ¿qué me va a decir la RT? No sé. Ahí va a haber otro tema que seguramente también la Super vaya a regular a través de la reglamentación. Como les decía al principio, y acá repito un poco para los que entraron después, esta norma todavía no está en vigencia, va a entrar en vigencia 90 días después de que se termine el ASPO, y yo entiendo que desde ahora y hasta que efectivamente entre en vigencia, tendrán que surgir todas estas normas del Ministerio de Trabajo, de la Super, y también a través de la negociación colectiva, para completar todas las particularidades de este tipo de actividad.
En cuanto a sistemas de control y de protección de datos, por supuesto que hay que salvaguardar, por un lado, la información del empleador, por otro lado, la privacidad del trabajador, porque una cosa es que tenga una computadora y otra cosa, y una distinta es que, no sé, yo tenga la cámara prendida todo el día viendo qué es lo que pasa a las 24 horas, qué es lo que pasa en la casa del trabajador. Digo, son dos temas distintos. Con lo cual, vamos a tener también que implementar sistemas que protejan ambas cosas. Por un lado, los datos del empleador y por otro lado, la privacidad del trabajador. ¿Qué más? Prestaciones transnacionales. Esto es como, y ya que tenemos gente del interior del país, a mí lo que me parece súper interesante del teletrabajo es la posibilidad de tener una persona trabajando en Paso de los Libres, por ejemplo, y que preste tareas como si estuviéramos juntos en el mismo espacio físico. Bueno, no solo la ley de teletrabajo nos va a permitir esto, sino que también nos va a permitir tener trabajadores en el exterior. Por ejemplo, no sé, tengo una persona en Uruguay, sin ir más lejos, digo, acá nomás podría tranquilamente estar trabajando allá. Y lo que prevé la ley es que en el hipotético caso que yo tenga un trabajador prestando tareas fuera del país, se va a aplicar la ley de prestación de tareas, en el ejemplo que puse Uruguay, o del domicilio del empleador, Buenos Aires, ¿no? Argentina, no importa, según sea más beneficiosa. O sea, la ley hasta me da la posibilidad de decir, bueno, tengo una persona en Uruguay, la ley de teletrabajo uruguaya es mejor que esta, bueno, le aplicamos esa. Y que aclara también que en caso de contratación de extranjeros no residentes, o sea, no estamos hablando de una persona que en realidad reside en Buenos Aires, es argentino, tiene su domicilio acá, tributa acá, etcétera, pero se fue un mes, por decir algo, Uruguay. No alguien que no es argentino, que no es residente, tengo que pedir autorización a la autoridad de aplicación, que va a ser el Ministerio de Trabajo. Otra de las cosas que prevé la ley es que a través de la negociación colectiva se va a tener que establecer un tope para este tipo de contrataciones. O sea, qué porcentaje de trabajadores van a poder ser extranjeros no residentes. Por ejemplo, y estoy inventando porque esto no está regulado todavía, supongamos, el 10% de los trabajadores puede ser extranjero no residente, y el 90% restante tienen que ser residentes en el país. Desde ya habrá que ver qué es lo que surge de la negociación colectiva. Como les decía, la autoridad de aplicación va a ser el Ministerio de Trabajo. La ley prevé que la reglamentación, tanto por el Ministerio de Trabajo como por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, tienen que estar efectuada dentro de los 90 días. La ley salió publicada la semana pasada, si no me equivoco, así que septiembre, octubre, noviembre, fines de noviembre, supongo que tendremos novedades de la reglamentación. Y también prevé que las empresas que hagan teletrabajo tienen que estar registradas en el ministerio. Imagino que también van a sacar un registro de empresas de teletrabajo, que tampoco está reglamentado aún. Y bueno, va a ser como un proceso para todos, ¿no? Ir esperando todas las novedades. Hasta acá la presentación, súper cortita, súper breve. Les dejo el mail, el teléfono, lo que necesiten, y desde ya escucho preguntas, lo que quieran que repasemos, que ampliemos, lo que quieran. ¿Alguien por ahí? Soledad, no tenemos todavía ninguna pregunta como para que puedan, a ver si van elaborando, que lo envíen por el chat como Por el siempre para chat, que sí, sí, podamos. ¿Puedo hacer una? sí, claro. ¿Quién está hablando? Hola, Que escuche vos. hola, Marcelo Newton, soy, no sé si tengo la cámara prendida. ¿Cómo estás, Soledad? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien? Bien, bien. En realidad me llegué un poco tarde a la reunión y tengo que hacer una pregunta que está como fuera de contexto, pero seguramente va a ser útil. A los efectos del cómputo del sueldo de la escala de AEDA, CDA, Sí. cuando,
cuando un empleado tiene 12 años de antigüedad y 6 meses, ¿en qué franja lo tengo que poner? ¿La de 12 o la de 13 para determinar cuál es su salario de acuerdo a la escala esta que va aumentando por año? ¿Tenés claro eso? ¿Me preguntás un teletrabajador o el trabajador común? No, me salí de contexto, me estoy Ah, infiltrando ok, con una pregunta. ok. No, se cuentan los años cumplidos. Tiene 12,6, lo tengo que ubicar en la escala de 2. 12, Ok, 12, sí. gracias, perdón, pero como Uh, estaba preparando un cálculo del posible impacto de las paritarias, quería hacer una cuenta y disculpen que me no, salí de... no hay problema. Por Gracias. acá, No, Ayrton pregunta, ¿un trabajador? Sí, no, perdón, que de teletrabajo no tengo ninguna pregunta porque fue brillante tu exposición, como siempre. Gracias. muchas gracias. Acá tengo una pregunta de Ayrton que dice, un trabajador presencial, si él quiere y lo decide, puede pasar a hacer teletrabajo. Sí, el teletrabajo lo que prevé la ley es que es voluntario y que tiene que ser acordado. O sea, digo, empleador y trabajador tienen que estar de acuerdo, sentar por escrito las pautas de ese teletrabajo, por ejemplo, si va a ser todos los días o si se va a hacer, no sé, 2 veces por semana, en qué horario va a trabajar, si le voy a dar yo una computadora, si va a poner la suya a disposición y yo le voy a compensar el uso barra gasto, eh, y demás particularidades, digamos, de esta contratación, y si estamos todos de acuerdo, firmamos el convenio y empieza a trabajar remotamente. Si no respondí a Ayrton, por favor, repregúntame. Aide pregunta si es posible que el empleado firme un contrato de confidencialidad por la información que pueda trascender a trabajar en forma remota. Sí, a ver, convenio de confidencialidad se puede firmar siempre, independientemente de si es teletrabajador o no. En muchísimos empleos se hacen firmar convenios de confidencialidad. Quizás ustedes al tener como la información en las computadoras de la oficina están tranquilos porque saben que de ahí no sale y acá quizás tienen como más dudas, lo pueden implementar tranquilamente. Incluso se puede incluir, estoy pensando en voz alta, no sé qué opina la doctora Olivemotti, pero hasta incluir la cláusula de confidencialidad en el convenio de teletrabajo, se me ocurre. Y me hace que sí, así que no estuvo tan alocado lo que pensé. ¿Respondí, Aide? ¿Sí? Bien. Perdón, Ah, perdón, pensé que estábamos todos silenciados. Te agradezco y te aporto algo, porque muchas veces el despachante con ciertos clientes tiene firmado un contrato y dentro de ese contrato, ¿sí? Te pone como cláusula que vos tengas la confidencialidad, obviamente, y que tengas que hacerle firmar a tus empleados. Con otros clientes no te pasa. Entonces la pregunta era más general, si el despachante como empleador puede hacer un acuerdo, un escrito, no sé cómo se llama, si contrato o qué, de confidencialidad con sus empleados, porque bueno, incluso te pasa aunque no trabajen en forma remota, pero al estar en forma remota, también es están a lo peor. mejor con su grupo conviviente, y es inevitable, viste, que aunque vos le proveas una computadora o aunque use la de él y vos le pagues los gastos, no sé, que la usen sus hijos para usar Zoom por otra cosa o lo que sea, digo, me parece Total. que hay como más vulnerabilidad, o aunque le des acceso a tu servidor remoto, también hay a veces estos riesgos, ¿no? Sí, Entonces, a más allá de ver, que obviamente uno entiende que si tiene un empleado es de su suma confianza, porque por algo lo tiene trabajando, pero me parece que tal vez el hecho de hacerle firmar algo, sientan que hay un marco más legal, digamos, que hay que cumplir, ¿entendés? No sé si me totalmente. expliqué y te agradezco. Sí, sí, sí. Por eso te decía, en cualquier caso, se puede firmar un convenio de confidencialidad. En el caso en particular de los teletrabajadores, se me ocurre que hasta se puede, en vez de hacer un convenio aparte, poner una cláusula de confidencialidad, pero sí se puede. Sí, 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 existe, hay un montón de lugares, sobre todo bancos, financieras, todos los que manejan información, bueno, ni que hablar los hospitales, clínicas que tratan temas sensibles, firman convenios de confidencialidad, donde desde ya digo, a ver, les hackearon la computadora, no voy a poder, yo empleador no voy a poder hacer nada,
pero sí por lo menos que lo piensen 2 veces antes de alegremente revolear mails con documentación privada, sí, desde ya. ¿Qué más? Ayrton, teniendo en cuenta que para mi punto de vista nosotros como empleadores no nos conviene el teletrabajo, o sea, si el empleador no quiere, el empleador no tiene derecho a hacer teletrabajo, eso es nuestro trabajo, todavía es necesario que se dentro del establecimiento de trabajo. Bien, como decía antes, Ayrton, y si no respondo podés desmutearte y lo conversamos. El teletrabajo requiere que haya un acuerdo de partes, o sea, ni el trabajador me puede obligar a mi empleador a dar teletrabajo, ni yo puedo obligar al trabajador. Que el trabajo, ustedes tienen mucha documentación física y mucha cuestión presencial, creo que quedó más que en evidencia durante la pandemia, donde fueron una de las primeras actividades exceptuadas y de las que nunca se dudó que tenían que seguir trabajando presencialmente. Con lo cual, quizás para algún caso en particular sirva, quizás les sirva a ustedes hacer alguna especie de trabajo combinado, es decir, bueno, 2 veces por semana trabajan en la casa, 3 veces en la oficina, se me ocurre, pero desde ya que el trabajador no puede obligar al empleador a que sea trabajo remoto, ni viceversa. Ese es el criterio, digamos. Cualquier cosa, a Ayrton me repreguntas. Lucas me pregunta, en caso de contratar a una persona en el exterior, ¿cómo se realizan los pagos? Estaríamos girando divisas al exterior. A lo mejor está la ley de transnacionales, no tengo clara. Bueno, yo creo que nadie lo sabe esto todavía. ¿Qué va a pasar si tengo un teletrabajador en el extranjero? Calculo que va a ser una de las cuestiones a reglamentar, justamente porque la ley prevé que la autoridad de aplicación va a ser la que determine las particularidades de las contrataciones de no residentes. Porque además también hay un tema ahí detrás impositivo, digo, si no es residente no le pago aportes jubilatorios, ¿qué hago con los aportes de jubilación? Se los hago a la caja de su país. O sea, acá necesitamos un contador, pero digo, más allá de eso, son cuestiones que va a haber que reglamentar. También en relación con servicios en el exterior, ¿cómo deberíamos considerar el pago de salarios? Que no tenga, sí, bueno, ¿qué pasa con la RT, con el trabajador que está en el extranjero? Es una muy buena pregunta que creo que la reglamentación va a tener que establecer. Bueno, hoy particularmente tenemos este tema de las fronteras cerradas, ¿no? Digo, hay un montón de ciudades que están en el límite entre 2 países y que quedaron como medio aisladas. He visto fotos muy divertidas incluso de la cuarentena, de un lugar donde tenían que usar barbijo, del otro no, y era la misma vereda, pero de un lado y del otro de una línea. Nada, todo el tema de extranjeros creo que va a ser un tema de mucha reglamentación. Para empezar, digo, yo trato de pensar en el proceso de contratación de un empleado. ¿Qué es lo primero que hago? Darlo de alta en AFIP. No lo puedo dar de alta en AFIP si no tiene CUIL. ¿Cómo le saco un CUIL a una persona que no reside acá? Digo, van a ser un montón de cosas para determinar, sobre todo para el caso de extranjeros. Lo que todavía no hay nada reglamentario, desde ya yo me pongo a disposición, si quieren más adelante, cuando tengamos estas normas, hacer una nueva reunión para ir ampliando estos detalles. ¿A qué se refiere con el término negociación colectiva? Bueno, negociación colectiva es la negociación que hay entre la Cámara de Empleadores y el sindicato de cada actividad. En el caso de los despachantes, tenemos, la Cámara es una sola, que es el Centro de Despachantes de Aduana, y como sindicato tenemos en la Ciudad de Buenos Aires a AEDA, la Asociación de Empleados de Despachantes de Aduana, y para el resto del país se aplica comercio. Como ustedes saben, o sea, nosotros no es que nos sentamos en la negociación con comercio, que
que negocia con la Cámara. Entonces, la negociación colectiva es particularmente la reunión entre la Cámara Empleadora y el sindicato, donde se negocian las particularidades de la actividad, que puede ser el adicional por presentismo, las paritarias, que ustedes conocen, o puede ser, ahora, las condiciones de teletrabajo. Trato de salir del esquema de ustedes y pensar, por ejemplo, en los call centers. Seguramente los call centers a partir de ahora sigan funcionando a distancia y dudo que vuelvan a trabajar presenciales. Entonces, ¿qué puede? O sea, va a haber mucha diferencia entre la regulación para call centers que para despachantes, donde yo, por ejemplo, al trabajador operativo de puerto no lo puedo hacer teletrabajar, ¿no? En cambio, el call center sí podría. Entonces, atendiendo a que cada actividad tiene una característica distinta, y qué mejor que cada sindicato para conocer su actividad, la ley delega en esta reunión de sindicato y empleadores la negociación de cada particularidad del convenio. ¿Me explico? ¿Se entiende a dónde apunta? Digo, no va a ser lo mismo metalúrgicos, que solamente la parte administrativa voy a poder poner a distancia, desde ya un obrero operario, digo, el de fábrica no va a poder trabajar a distancia nunca en la vida, sí quizás la parte administrativa. Bueno, en el caso de ustedes pasa algo parecido, quizás alguna parte del trabajo administrativo pueda ser hecho a distancia, pero no la parte operativa de puertos, de aeropuertos, de lo que sea. Mario, sigo con las preguntas, si hay algo que quieran que vuelva me dicen, no tengo problema. Mario dice, si bien pueda ser reglamentado, creo que los que trabajen en el interior no deberían tener las normas laborales locales. Aquel que trabaja para empresas extranjeras. Bueno, una de las cuestiones del trabajo en el exterior es que la propia ley prevé que se pueda aplicar la ley del domicilio del trabajador, digamos, del lugar de prestación de tareas. Con lo cual ahí tenemos como el primer tema, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está el trabajador? ¿Cuál es la norma más beneficiosa? Ese va a ser el primer debate. Sí, deberían haber normas locales. Lo que pasa es que, si bien en muchos países esto del teletrabajo ya venía como bastante más aceitado que acá, en muchos lugares, como acá, es súper nuevo. Entonces, es como que recién ahora nos estamos adaptando a esto. Presión de los sindicatos por ahora no hay, porque, de nuevo, esto se había publicado la semana pasada, y yo creo que hoy la preocupación de los sindicatos no está puesta acá. Yo creo que la preocupación de los sindicatos están dos cosas. Una, primero, en mantener las fuentes de empleo, por la situación económica, pandemia, digo, por toda esta cuestión, por la cantidad de lugares que están cerrando y demás. Más beneficiosa para el trabajador, perdón, Ayrton, siempre la norma más beneficiosa para el trabajador, es uno de los principios que tenemos del derecho laboral. Entonces les decía, creo que hoy los sindicatos no están pensando en esto, están pensando en conservar las fuentes de empleo y en las paritarias que quedaron frisadas en marzo. Ustedes saben que en abril se suelen empezar a abrir las paritarias que se negocian entre abril, mayo, junio, depende de la actividad. Y a veces se renegocian cerca del fin de año. Yo creo que la energía de los sindicatos hoy está puesto en eso, más que, como les decía antes, esta ley recién va a entrar en vigencia 90 días después de terminado el ASPO. Con lo cual, yo calculo que recién cuando termine el ASPO va a ser que los sindicatos en general, digo, no estoy hablando en particular ni de EDA ni de comercio, que recién cuando se termine el ASPO va a ser cuando los sindicatos, van a empezar a meterse en este tema de negociar las particularidades del teletrabajo para la actividad en particular. ¿Respondí, Mario? ¿Te quedó alguna duda? Gracias, Mario. ¿Qué más tenemos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que prefiera preguntar verbalmente? No tenemos nada. ¡Qué maravilla!
Se conoce cómo será la implementación de herramientas para el trabajador, para el teletrabajo, perdón, qué tipo de objetos y servicios comprende, o todo se podrá consensuar. Bueno, las herramientas de trabajo van a depender, igual que en la oficina, del tipo de actividad que yo tenga. Y esta es una opinión personal, creo que también va a depender de si va a ser 100% teletrabajo o va a ser combinado. Digo, si voy a hacer, por ejemplo, 3 días de teletrabajo y 2 presenciales. A priori les diría que lo primero que me viene a la cabeza es una computadora, digo, porque es como la herramienta para trabajar, pero por ejemplo nada impide, como ya se hace en un montón de lugares, que el trabajador tenga asignada una notebook y que sea la misma notebook que trae y lleva de la oficina a su casa. Eso podría ocurrir tranquilamente. Digo, yo empleador no necesito disponer de 2 computadoras, una para que el trabajador tenga en su casa y otra en la oficina. Puede tranquilamente ir y venir con la misma computadora. No está reglamentado, hay muchos lugares que pusieron a disposición de los trabajadores, en el caso que lo quisieran desde ya, las sillas ergonómicas, las sillas de oficina, las que tienen apoyo lumbar y demás. Como les decía al principio, yo sé que muchos de ustedes, creo que Marcelo Newton fue uno de los primeros que me lo comentó al muy poquito tiempo que había empezado la pandemia, que habían hecho como una compensación de gastos, no me acuerdo cuánta plata era, pero que habían puesto como, bueno, una especie de bono de X cantidad de plata para compensar el gasto de internet que tenía el trabajador. Entiendo que va a depender de cómo esté implementado ese trabajo, de cómo si va a ser permanente o transitorio, combinado, no sé cómo llamarlo todavía. Y qué es lo que yo ya hice, porque esa es la otra cosa. Hicimos tantas cosas en este tiempo, que va a haber un montón de cosas que van a quedar, que van a quedar implementadas. Con lo cual, Alba, espero haber respondido, y bueno, iremos viendo también, quizás, la Superintendencia de Riesgos también nos diga, bueno, ¿es obligatorio qué? No sé, lo veremos más adelante cuando salga la reglamentación de esta ley, de la reglamentación de la de esta ley. Miguel pregunta si está previsto en la ley el trabajo temporario. Miguel, ¿qué entendés vos por temporario? Porque para mí el trabajo temporario me suena a, tengo 2 opciones, o eventual, por ejemplo, alguien que viene a reemplazar una licencia, o de temporada, se me ocurre, por ejemplo, el que trabaja el verano. Pero aclárame, Miguel, por favor, ¿a qué te referís? Así puedo responder. Bueno, Marcelo Newton acá me confirma que fue el que había hecho el pago del, ¿cómo se llama?, del servicio de internet, la compensación por el gasto de internet, y que lo hicieron con un comprobante, está bien, como una rendición de gastos, con el comprobante de gasto. Miguel, ¿me querés contar a qué te referías con lo del trabajo temporario? ¿Estás por ahí? No lo veo, no lo veo. No, unmute. Pobre lo callé a Miguel. Miguel, ¿me escuchas? No. Está Soledad, está conectado. Sí, lo veo, pero no lo escucho, si está hablando, ¿no? Bueno, vamos a barajar todas las opciones, así nadie se queda con la duda. Supongamos que si por trabajo temporario se refiere al trabajo de temporada, digo, por ejemplo, el clásico ejemplo de manual es la gente que trabaja en la costa en el verano, el que se va en diciembre y se vuelve en marzo, ¿sí? Que trabajan en restaurantes, en la playa, el guardavida de la playa, por ejemplo. No veo impedimento para que el teletrabajo sea temporario, sea a su vez de temporada. Porque, digo, son
si bien son dos modalidades, pueden coexistir, no son incompatibles. Si nos referimos a eventual, el que reemplaza, por ejemplo, una licencia, tampoco hay impedimento. Quizás yo necesito particularmente, no sé, tengo una persona con una licencia por enfermedad de 3 meses, por decir algo. No veo por qué el reemplazo no puede ser a distancia. Incluso me va a pasar con el tiempo que yo tengo una persona que presta tareas eh, a través de teletrabajo y que lo reemplace él también lo haga de esa manera. Podría ocurrir. Y otra alternativa que se me ocurre, a la que se puede referir Miguel, es que sea la jornada parcial, o sea, que sea una persona que no trabaje 8 horas por día, 8, 9, 7, no importa, digo, depende de la configuración, sino que trabaje, por ejemplo, 4. Sí, podría ser. Lo que yo veo, de nada, Miguel me puso el dedito ahí, se ve que no tiene micrófono, pero me escucha y se entendió. Creo que lo único que sí me parece incompatible es decir, bueno, a la mañana prestas tareas en tu casa y a la tarde en la oficina. O sea, eso sí me parece como medio alocado, porque estoy en casa trabajando y quizás hay lugares más chicos donde podría ser un poco más viable, pero acá en Buenos Aires, que llegar de cualquier lado de la ciudad al centro es 1 hora de viaje, me parecería como un poco raro. No veo impedimento en hacer el lunes teletrabajo, el martes oficina y así consecutivamente. O una semana a distancia y una semana presencial, por ejemplo, que es lo que muchos están haciendo ahora. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo, si no hay más preguntas, sí lo que creo es que vamos a tener un montón por delante de este tema. Esto recién es una introducción, es lo que dice la ley. Nos falta reglamentación del Ministerio de Trabajo, nos falta reglamentación de la Super, nos falta ver qué pasa con la negociación colectiva, no solo en particular de despachantes, sino el resto de los gremios, porque vieron que en estas cosas también a veces es, bueno, uno resuelve y el resto van como copiando y adaptando. Creo que tenemos un largo camino y desde ya Marcelo dejó las puertas abiertas si quieren que cuando empiece a haber novedades hagamos otra charla para ir informándolos a todos. Miguel acá me aclaró. Me refiero al trabajador que cubre, por ejemplo, un periodo de mayor actividad en un plazo determinado. Está bien, el de temporada era que se refería a Miguel, sí, podría ser de teletrabajo desde ya. Sí, no veo impedimento para que se combinen las dos modalidades. Ahora sí, Marcelo. Bueno, pido disculpas. No sé, ¿Fernando estaba? Sí. Lo escuché recién, hace un ratito algo me dijo. Sí, estaba acá. Perdón, Fer. Perdón, que tuve que salir intempestivamente y como te decía, viste que te dije, esta secretaría está trabajando en conjunto, así que estaba Fernando acompañando, así como tiene que ser. Muy bien, muy bien. Así que Fer, te dejo el cierre a vos. No, Sole, muchas gracias por la disertación. La verdad es una normativa que es muy nueva y evidentemente la reglamentación va a traer, digamos, mucha tela para cortar y mucha tela para analizar. Así Sí. que desde ya te comprometemos como para una futura charla, una futura exposición y obviamente a todos los que están participando hoy, también están todos invitados, ¿no? Marce. No, sumarme al agradecimiento y a decirles que sigan participando de la celebración del mes del despachante de aduana, que todavía no terminó, que va a finalizar el 31 de agosto, así que todos los días tenemos capacitaciones. Bueno, gracias Emilce, gracias Soledad, gracias a todos los que están, y gracias Fer, un abrazo grande y hasta la próxima. Bueno, gracias a todos por la atención. Soledad, gracias Emilce. Y quedamos a disposición cualquier cosita. Chao, chao. Chao, hasta luego.